Hablar del profeta Daniel es adentrarse en una historia cargada de fe inquebrantable, valentía y la manifestación poderosa de Dios en un mundo lleno de desafíos. Daniel no solo es conocido por su sabiduría y su habilidad para interpretar sueños, sino también por su capacidad de mantenerse firme en su fe, sin importar las circunstancias que enfrentaba. Su vida es un testimonio vivo de cómo Dios puede usar a una persona para cumplir propósitos divinos, incluso cuando todo parece estar en su contra. Ahora bien, imagina estar en un lugar desconocido, rodeado de gente con costumbres completamente diferentes a las tuyas, bajo un gobierno que no comparte ni respeta tu fe. Eso es exactamente lo que le sucedió a Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes israelitas. A pesar de encontrarse en un entorno hostil, Daniel nunca renunció a sus convicciones, y eso fue lo que llamó la atención de Dios. Desde el primer momento, Daniel se destacó por su integridad. Cuando fue seleccionado para servir en la corte del rey Nabucodonosor, se enfrentó a la primera prueba de muchas, la de la comida. Parecía un detalle menor, pero para Daniel era una cuestión de obediencia a Dios. En lugar de comprometerse y aceptar las comidas y bebidas del rey, decidió seguir las leyes dietéticas que conocía, pidiendo comer solo legumbres y agua. Aquí es donde empieza a mostrarse el poder de su fe, porque a pesar de que su decisión podría haberle costado la vida, Dios lo honró, y él y sus compañeros se vieron más saludables que los demás jóvenes. Daniel no solo tenía el favor de Dios, sino que además tenía una sabiduría y un entendimiento excepcionales. Fue esta combinación de fe, sabiduría y valentía la que hizo que Dios lo usara como un instrumento poderoso, no solo para influir en los reyes babilónicos, sino también para revelar verdades proféticas que siguen impactando al mundo hasta hoy. Lo fascinante de la vida de Daniel es que su fidelidad no se limitó a un solo evento, sino que fue una constante en cada etapa de su vida. Desde interpretar sueños que revelaron el destino de imperios hasta sobrevivir a la infame cueva de los leones, Daniel demostró una y otra vez que cuando uno confía en Dios, no hay nada que temer, porque el verdadero poder no proviene de los hombres, sino de aquel que controla todas las cosas. Lo que hace a Daniel tan relevante para nosotros hoy es que su historia es mucho más que un relato antiguo. Es un recordatorio de que Dios sigue buscando corazones fieles, personas que, como Daniel, estén dispuestas a mantenerse firmes en su fe sin importar las circunstancias. Porque cuando Dios encuentra a alguien así, lo toma y lo convierte en un instrumento de su poder, capaz de transformar naciones, revelar misterios y, sobre todo, mostrar al mundo quién es el verdadero Dios. En este video, vamos a explorar en detalle la vida completa de Daniel, desde su juventud en Jerusalén hasta su papel crucial en el imperio babilónico. Analizaremos cómo su fe lo mantuvo firme frente a la adversidad y por qué Dios lo eligió como un instrumento tan poderoso. Cada parte de su historia tiene lecciones profundas que pueden transformar nuestra manera de ver la vida y nuestra relación con Dios. Así que prepárate para un viaje fascinante por la vida de uno de los profetas más impactantes de la Biblia. Vamos a descubrir juntos por qué Dios tuvo en cuenta a Daniel para una misión tan especial. Daniel, el joven cautivo con una fe inquebrantable. Daniel era solo un adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia, arrancado de su hogar, su familia y todo lo que conocía. Era un momento oscuro para el pueblo de Israel. Jerusalén había sido conquistada por el poderoso rey Nabucodonosor, y muchos de los jóvenes más brillantes de la nación fueron deportados para servir en la corte babilónica. Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, estaba entre ellos. Desde el inicio, Babilonia intentó moldear a estos jóvenes a su manera. Se les enseñó la lengua, la literatura y las costumbres de los caldeos, con la intención de que olvidaran sus raíces y adoptaran completamente la cultura babilónica. Incluso les cambiaron los nombres como una forma simbólica de borrar su identidad israelita. Daniel fue llamado Beltsasar, mientras que sus amigos recibieron los nombres de Sadrach, Mesac y Abednego. Sin embargo,
Lo que Babilonia no pudo cambiar fue la fe profunda y el compromiso de estos jóvenes con Dios. La primera gran prueba de Daniel y sus amigos surgió con lo que podría parecer un detalle trivial: la comida. En la corte babilónica, los jóvenes debían consumir los alimentos y bebidas servidos por el rey, comidas que probablemente incluían carnes ofrecidas a ídolos y otros alimentos prohibidos por la ley de Moisés. Aquí es donde Daniel demostró la profundidad de su convicción. Él se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y aunque podía parecer una decisión pequeña, esta elección fue el primer gran acto de fe que lo distinguiría como alguien a quien Dios podía usar poderosamente. Daniel, con respeto y cortesía, pidió permiso al jefe de los eunucos para no comer de la comida del rey. En lugar de los manjares babilónicos, solicitó que él y sus amigos comieran solo legumbres y bebieran agua. Este era un riesgo significativo, ya que si su salud hubiera decaído, el jefe de los eunucos habría sido castigado. Sin embargo, Daniel confiaba en que Dios honraría su fidelidad, y efectivamente, después de 10 días, él y sus amigos estaban más robustos y saludables que los otros jóvenes que habían comido del banquete del rey. Este pequeño pero significativo acto de fidelidad no solo demostró la integridad de Daniel, sino que también marcó el comienzo de una vida llena de momentos en los que su fe sería probada y honrada por Dios. A partir de este momento, Daniel no solo ganó el favor del jefe de los eunucos, sino que también se ganó un lugar especial en el plan de Dios. Este evento inicial fue una señal de lo que estaba por venir, una vida donde la fidelidad y la obediencia a Dios, aun en las cosas pequeñas, abrirían la puerta a manifestaciones asombrosas del poder divino. Daniel no se dejó llevar por la tentación de conformarse con el mundo que lo rodeaba. En lugar de ceder a la presión de adoptar las costumbres de Babilonia, eligió mantenerse firme en su identidad como seguidor del Dios de Israel. Esta elección, aunque difícil, estableció un precedente que definiría el resto de su vida. Porque en un mundo que constantemente nos empuja a comprometernos, es la firmeza en nuestra fe lo que realmente nos diferencia. Y así, Daniel, un joven en una tierra extranjera, comenzó a emerger como un instrumento en las manos de Dios, alguien destinado a grandes cosas. Esta primera decisión de Daniel fue solo el comienzo. A lo largo de su vida, enfrentaría pruebas mucho más difíciles, desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también su valentía y su capacidad de confiar en Dios incluso cuando todo parecía perdido. Pero lo que siempre sostuvo a Daniel fue su convicción de que, al final del día, la verdadera fidelidad es recompensada por Dios. Esto es algo que se va a revelar de manera poderosa a medida que continuemos explorando su historia. La sabiduría divina de Daniel y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Después de la prueba de la comida, Daniel y sus amigos continuaron sirviendo en la corte de Babilonia. Su fidelidad a Dios no pasó desapercibida y fue recompensada con sabiduría, entendimiento y una capacidad excepcional para interpretar visiones y sueños, un don que se haría crucial en la siguiente etapa de su vida. Y fue precisamente este don el que lo catapultó a una posición de influencia en uno de los imperios más poderosos del mundo. El rey Nabucodonosor, conocido por su temperamento impredecible y su inclinación por el poder, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Aunque el sueño era vívido, al despertar, no podía recordar los detalles, solo sabía que era algo de gran importancia. Desesperado por entender su significado, convocó a todos los magos, encantadores y sabios de Babilonia para que le explicaran el sueño. Pero había una condición: no solo debían interpretar el sueño, sino que también debían decirle qué había soñado. Si no lo lograban, serían ejecutados. Esta demanda era imposible. Nadie podía adivinar lo que el rey había soñado, y mucho menos interpretarlo sin saber de qué se trataba. Los sabios de Babilonia estaban desconcertados, y su incapacidad para cumplir con la orden del rey provocó la furia de Nabucodonosor, quien decretó la muerte de todos los sabios del reino, incluyendo a Daniel y sus amigos.
Aquí es donde la historia de Daniel toma un giro fascinante. En lugar de sucumbir al miedo, Daniel actuó con calma y sabiduría. Solicitó tiempo para orar y buscar la revelación del sueño, confiando en que Dios le daría la respuesta. Daniel y sus amigos se reunieron en oración, suplicando misericordia a Dios para que les revelara el misterio y así salvar sus vidas y las de los demás sabios. Dios respondió a sus oraciones, revelándole a Daniel tanto el contenido del sueño como su interpretación. Daniel no perdió tiempo en presentarse ante el rey, pero lo hizo con humildad, dejando en claro que la sabiduría que poseía no era suya, sino que provenía de Dios. Este acto de humildad es algo que distingue a Daniel en toda su historia. Siempre reconoció que su poder y sabiduría venían de Dios, no de sí mismo. El sueño de Nabucodonosor era una visión profética que delineaba el futuro de los imperios del mundo. En su sueño, el rey vio una gran estatua con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Daniel explicó que cada parte de la estatua representaba un imperio que surgiría en la tierra, comenzando con Babilonia como la cabeza de oro. Lo más impactante del sueño era el desenlace. Una piedra, no cortada por manos humanas, golpeaba la estatua en los pies, desmenuzándola completamente. La piedra luego se convertía en una gran montaña que llenaba toda la tierra, simbolizando el reino eterno de Dios, que destruiría todos los reinos humanos. Al escuchar la interpretación, Nabucodonosor quedó asombrado, no solo por la precisión de la revelación, sino porque Daniel había logrado lo que nadie más pudo: decirle exactamente lo que había soñado sin que él lo hubiera mencionado. En un acto de reconocimiento, el rey se postró ante Daniel y lo proclamó como el más sabio de todos los sabios, reconociendo también la grandeza del Dios de Daniel. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Daniel. No solo salvó su vida y la de los otros sabios, sino que también ascendió a una posición de gran autoridad en el imperio. Fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del reino. Y aunque Daniel ahora ocupaba un lugar prominente en la corte, nunca perdió su humildad ni su compromiso con Dios. Este relato nos enseña mucho sobre cómo Dios obra a través de aquellos que le son fieles. Daniel no solo confió en Dios en medio de la crisis, sino que también dio testimonio de su poder ante uno de los reyes más poderosos de la historia. Lo que hizo a Daniel un instrumento tan poderoso fue su disposición a buscar la sabiduría divina antes de actuar, y su humildad para reconocer que todo lo que tenía venía de Dios. La historia del sueño de Nabucodonosor es más que un episodio fascinante. Es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios y le damos a Él el crédito, Él puede usarnos para hacer cosas que trascienden lo ordinario. Daniel se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad de Babilonia, y este fue solo el comienzo de las grandes cosas que Dios haría a través de él. La valentía de Daniel frente al decreto del rey y el horno de fuego después de la impresionante revelación del sueño de Nabucodonosor, Daniel y sus amigos continuaron sirviendo en la corte del rey, pero pronto enfrentaron una prueba que pondría en juego no solo su fe, sino también sus vidas. Esta vez, la prueba no vendría en forma de un sueño o un misterio, sino como una confrontación directa entre su lealtad a Dios y la autoridad del rey. El rey Nabucodonosor, en un acto de suprema arrogancia, decidió erigir una estatua gigantesca de oro en la llanura de Dura. Esta estatua, de unos 27 metros de altura, fue un símbolo de su poder y grandeza, y él ordenó que todos en el reino se postraran y adoraran la estatua al sonido de instrumentos musicales. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado al horno de fuego ardiente. Era una orden clara: adorar la imagen o enfrentar la muerte. Para los babilonios, este edicto no representaba un problema, ya que estaban acostumbrados a la adoración de ídolos y dioses falsos. Pero para Daniel y sus amigos esto era inaceptable. Adorar a la estatua significaría renunciar a su fe y quebrantar el mandamiento de Dios de no adorar ídolos.
Este fue un momento decisivo para ellos. Sadrach, Mesac y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, como los conocíamos antes, tomaron una firme decisión. No se postrarían ante la estatua, sin importar las consecuencias. La noticia de su desobediencia llegó rápidamente a los oídos de Nabucodonosor, quien, furioso, los mandó llamar. El rey les dio una última oportunidad para inclinarse ante la estatua, advirtiéndoles que si no lo hacían, serían lanzados inmediatamente al horno de fuego. ¿Y qué Dios será capaz de libraros de mis manos?, les dijo con un tono de desafío. La respuesta de los tres jóvenes es una de las declaraciones de fe más poderosas en la Biblia. Con calma y sin miedo, respondieron: «No necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos. Y aunque no lo hiciera, sepa usted, Majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado». Su fe no dependía de ser librados. Su lealtad a Dios era inquebrantable, incluso si significaba morir por ella. Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y que fueran atados y arrojados al fuego. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los soldados que los arrojaron dentro. Para cualquiera que observaba, parecía el fin de los tres jóvenes, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos asombrados. El rey, que estaba observando la ejecución, se levantó de su trono en estado de shock. ¿No arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?, preguntó. Los funcionarios confirmaron que así fue, pues yo veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dios no solo protegió a Sadrach, Mesac y Abednego del fuego, sino que envió a un ángel o, según algunos creen, a una manifestación divina para estar con ellos en medio de la prueba. Nabucodonosor, asombrado por lo que veía, ordenó que sacaran a los jóvenes del fuego. Cuando salieron, no había ni rastro de quemaduras en sus cuerpos, ni siquiera su ropa olía a humo. Este milagro llevó a Nabucodonosor a reconocer públicamente el poder del Dios de Israel. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego», proclamó, «que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desafiando la orden del rey y prefiriendo morir antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera su Dios». Este evento fue una demostración espectacular del poder de Dios y de la valentía de aquellos que confían en él. Sadrach, Mesac y Abednego no sabían si Dios los salvaría o no, pero eso no cambió su decisión de ser fieles. Su ejemplo nos muestra que la verdadera fe no depende de los resultados, sino de la lealtad a Dios, incluso cuando todo está en juego. Este episodio fortaleció aún más la posición de Daniel y sus amigos en Babilonia. Dios continuaba mostrando que, aunque estuvieran en un lugar extraño y bajo el dominio de un rey pagano, su poder era supremo. Y lo más importante, Dios siempre está con aquellos que le son fieles, incluso en medio del fuego más ardiente. La visión del gran árbol y la humillación de Nabucodonosor, después del milagro en el horno de fuego, la influencia de Daniel y sus amigos en Babilonia continuó creciendo. Sin embargo, Dios no había terminado de revelar su poder en medio de este imperio pagano. En esta parte de la historia, nos encontramos con otro momento clave en la vida de Daniel, donde una vez más, su sabiduría y su fe inquebrantable lo colocan en el centro de los planes divinos. El rey Nabucodonosor, a pesar de haber sido testigo del poder de Dios en varias ocasiones, seguía luchando con su arrogancia y orgullo. Aunque había reconocido públicamente la grandeza del Dios de Daniel, su corazón todavía estaba lleno de vanidad. Y así, Dios decidió enviarle un mensaje poderoso, uno que no solo cambiaría su vida, sino que serviría como una lección para todos los que piensan que están por encima del Altísimo. Una noche, Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante, uno que lo perturbó profundamente. En el sueño, vio un gran árbol que crecía en medio de la tierra. Este árbol era enorme, alcanzaba el cielo
y su follaje era hermoso. Su fruto alimentaba a todos, y las bestias del campo se refugiaban bajo su sombra. Sin embargo, en medio de esta visión majestuosa, un vigilante, un ángel del cielo, descendió y proclamó: «Corten el árbol y pódense sus ramas. Despréndase su follaje y dispérsense sus frutos. Que huyan los animales que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. Pero dejen el tocón y sus raíces en la tierra, atado con hierro y bronce, entre la hierba del campo, que sea bañado con el rocío del cielo y viva con los animales entre las plantas de la tierra». Este mensaje, misterioso y lleno de simbolismo, dejó a Nabucodonosor atemorizado. Una vez más convocó a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran el sueño, pero ninguno pudo darle una explicación satisfactoria. Finalmente, el rey recurrió a Daniel, sabiendo que en él habitaba el espíritu de los dioses santos. Daniel, al escuchar el sueño, quedó consternado, no por la dificultad de interpretarlo, sino por el mensaje que contenía. Sabía que el sueño era una advertencia directa de Dios al rey y no era una advertencia ligera. Sin embargo, con valentía y respeto, Daniel le reveló al rey el significado del sueño. El gran árbol que Nabucodonosor había visto representaba a él mismo y su imperio. Bajo su gobierno, Babilonia había crecido y prosperado, y su influencia se extendía sobre muchas naciones. Pero el mensaje del ángel era claro: el rey sería derribado de su posición de poder, su orgullo sería humillado y perdería su reino por un tiempo. Sería expulsado de entre los hombres y viviría como un animal, comiendo hierba como los bueyes y siendo bañado por el rocío del cielo, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y que Él da el poder a quien Él quiere. Daniel, con una mezcla de compasión y firmeza, aconsejó al rey que se arrepintiera de sus pecados y mostrara misericordia hacia los oprimidos, con la esperanza de que su prosperidad pudiera prolongarse. Pero como suele suceder con los poderosos que confían demasiado en sí mismos, Nabucodonosor no escuchó la advertencia. 12 meses después, mientras paseaba por los jardines de su palacio y contemplaba la magnificencia de Babilonia, el orgullo del rey estalló. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?, se jactó. En ese mismo instante, una voz del cielo declaró que el reino se había apartado de él, y Nabucodonosor fue expulsado de su palacio, perdiendo su humanidad. Vivió como un animal salvaje, comiendo hierba como los bueyes, y su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de aves. Esta condición duró 7 años, hasta que, finalmente, el rey levantó sus ojos al cielo y reconoció que solo el Altísimo gobierna con verdadera autoridad. Al final de ese tiempo, su razón le fue restaurada, y su reino le fue devuelto, incluso con mayor gloria que antes. Pero esta vez, Nabucodonosor no cometió el mismo error. Su última declaración en las Escrituras es una alabanza al Dios de Daniel, reconociendo que Él es el soberano eterno, cuyo reino no tiene fin, y que todos los habitantes de la tierra son como nada ante Él. Este relato es un poderoso recordatorio de que el orgullo precede a la caída, y que Dios es soberano sobre todos los reinos y gobernantes. No importa cuán alto llegue alguien, la verdadera grandeza está en reconocer que todo poder y autoridad vienen de Dios. Daniel, una vez más, fue usado como un instrumento de Dios para revelar esta verdad, mostrando que a través de la sabiduría divina y la valentía para hablar la verdad, uno puede impactar hasta a los más poderosos de este mundo. Daniel, en el foso de los leones, la caída de Babilonia, marcó el fin de una era, pero no el fin del servicio de Daniel. Con la conquista de Babilonia, el imperio medo-persa, liderado por el rey Darío, tomó el control. Daniel, por su reputación de sabiduría y su integridad intachable, fue rápidamente reconocido por Darío y elevado a una de las posiciones más altas del reino. Darío dividió su reino en 120 provincias, nombrando a 120 sátrapas para gobernarlas y estableció a 3 administradores sobre ellos, de los cuales Daniel era uno. Tan excepcional era el desempeño de Daniel,
que el rey planeaba ponerlo al frente de todo el reino. Sin embargo, esta preferencia del rey hacia Daniel despertó la envidia entre los otros oficiales y sátrapas. Buscando una manera de desacreditarlo, intentaron encontrar algún defecto en su manejo de los asuntos del reino, pero no pudieron. Daniel era íntegro, fiel y diligente en todo lo que hacía, y no había ni rastro de corrupción en él. Finalmente, estos hombres comprendieron que la única manera de atrapar a Daniel sería en relación con su devoción a su Dios. Conspiraron entonces para crear una trampa mortal. Se acercaron al rey Darío con una propuesta, que emitiera un decreto que durante 30 días nadie en el reino pudiera hacer una petición a ningún dios u hombre, excepto al rey, so pena de ser arrojado al foso de los leones. Sabiendo que esto apelaría al ego del rey, lo convencieron de firmar el decreto, que según la ley de los medos y persas, no podía ser revocado. Daniel, al enterarse del decreto, enfrentó una decisión crítica. Podría haber orado en secreto o incluso haber suspendido su práctica devocional durante esos 30 días. Pero Daniel no se dejó intimidar. Continuó orando a Dios 3 veces al día, como siempre lo hacía, con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén. No hizo ningún intento de ocultar su fe. Sabía que esto lo pondría en peligro, pero su fidelidad a Dios era inquebrantable. Tal como habían planeado, los conspiradores lo encontraron orando y rápidamente informaron al rey. Aunque Darío apreciaba y respetaba a Daniel, se vio obligado a cumplir el decreto. A pesar de sus intentos de salvar a Daniel, la ley del reino era irrevocable. Con gran pesar, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Antes de sellar la piedra que cubría el foso, Darío le dijo a Daniel: «Que tu Dios, a quien tú sirves continuamente, te libre». Esa noche, el rey no pudo dormir. Estaba angustiado por el destino de Daniel, y al amanecer se apresuró al foso de los leones. Al llegar, con una voz temblorosa, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?». Para su asombro y alivio, escuchó la voz de Daniel respondiendo desde dentro del foso: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». El rey, lleno de alegría, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. No se halló en él ningún daño, porque había confiado en su Dios. Darío, en un giro drástico de los eventos, ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones junto con sus familias. Y antes de que llegaran al fondo, los leones los dominaron, rompiendo todos sus huesos. Después de este milagroso rescate, el rey Darío emitió un decreto a todo su reino, proclamando que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El episodio del foso de los leones es quizás una de las historias más conocidas de la Biblia, y con razón. No solo muestra la fidelidad de Daniel, sino también la soberanía de Dios sobre toda criatura, incluso sobre los reyes y las bestias. Daniel no permitió que el miedo lo desviara de su compromiso con Dios, y Dios lo honró al protegerlo de manera milagrosa. Esta historia es un recordatorio de que cuando permanecemos fieles a Dios, Él está con nosotros, incluso en las situaciones más desesperadas. A lo largo de toda su vida, Daniel demostró que la verdadera valentía no proviene de la ausencia de miedo, sino de la confianza absoluta en el poder y la fidelidad